Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Salud y Vida, ese espacio donde usted, como familia, como joven, adolescente, puede estar aquí presente, precisamente para hablarles del tema de hoy, sexualidad y planificación familiar en jóvenes y adolescentes. Este es el tema que vamos a tocar con una experta psicóloga, también es coordinadora de jóvenes y adolescentes de Profamilia de nuestra ciudad. Así que no se despeguen, que ya volvemos con este tema aquí en Salud y Vida. Como les dije hace un momento, tenemos este tema tan importante, sobre todo en esta época de la adolescencia y de los jóvenes, en el que se empiezan a hablar de la sexualidad y empiezan a tener este tema un poco más cercana. Como invitada especial para tocar todos estos puntos, tenemos a Carolina Rojas. Ella es psicóloga, es coordinadora de jóvenes y adolescentes de Profamilia de nuestra ciudad, de aquí de Santiago de Cali. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Carolina, este tema es vital, sobre todo en este momento que nos puede estar viendo ese padre de familia, esa mamá, ese papá, que tienen a ese hijo o a esa hija en esta etapa y no saben cómo iniciar a hablarles de este tema. ¿Qué les podremos decir a esos papás cuando dicen, bueno, yo ya veo que mi hijo empieza a hacerme esas preguntas, ¿cómo metérmeles por ese lado? Bueno, importantísimo que papás y mamás sean conscientes de la necesidad de lo que implica empezar a hablar acerca de sexualidad con sus hijos y con sus hijas. Es decir, que se preocupen sobre la mejor manera para abordar el tema es maravilloso, porque pues digamos que el tema de la sexualidad es un tema que sí o sí tenemos que colocar sobre la mesa, ¿sí? La sexualidad no solamente debe estar en las aulas o debe estar en el sistema de salud, sino también debe ser un tema que debe liderar el sistema familiar. Entonces, importante como mantener canales fluidos de comunicación. Si usted no confía en su hijo, pues muy difícilmente va a hacer que su hijo acuda a usted a preguntarle acerca de temas tan controversiales como la sexualidad. Por eso es importante como mantener canales de comunicación activos y posibilitarles a los adolescentes y a los jóvenes como ambientes seguros para hablar sobre el tema. Y esto a su vez, digamos que va a facilitar y va a promover las relaciones vinculares seguras entre las familias. Hablar de sexualidad puede ser un tema necesario, ya lo dijimos, pero también puede ser un tema complejo para papás y mamás y para docentes también. A nosotros a veces nos preguntan como, bueno, es que me está preguntando un montón de cosas y yo no sé dar respuesta a tantas cosas, y al contrario son ellos los que terminan como dándome cátedra, y eso es normal. Entonces, reconocer que como adultos no tenemos por qué sabérnoslas todas es importante, y si yo no tengo la respuesta a eso que me está preguntando mi hijo o mi hija o mi alumno o mi alumna, puedo, digamos que, reconocer o puedo acudir a lugares especializados en donde me puedan orientar sobre cómo proponer el tema de la sexualidad con mi hijo, con mi hija adolescente. Es decir, cómo garantizar y digamos que cumplir con la promesa de dar una respuesta con evidencia científica a esa pregunta acerca de la sexualidad. Hablabas, Carolina, de canales. ¿Cuáles serían entonces esos canales para poder llegar a esa comunicación con los hijos? Y también algo importante, ¿a qué edad se empieza a hablar de sexualidad en los hijos? Listo. Digamos que los canales de comunicación, el primero se encuentra, como lo mencionaba antes, como en mantener relaciones vinculares seguras con tus hijos y con tus hijas, es decir, en donde el pelado o la pelada se sienta cómodo y se sienta como tranquilo al proponer el tema, ¿sí? Es decir, que si yo le voy a preguntar a mi mamá acerca de, bueno, ¿dónde puedo conseguir condones? Que mi mamá o mi papá no vaya a caer en pánico o me vaya a regañar porque estoy preguntando. A eso me refiero con canales de comunicación fluidos, ¿no? Pero por otro lado, sabemos que hoy en día, pues yo me meto a Google y puedo googlear y me puede salir un montón de información que puede ser verídica, pero información que no, ¿sí? O también puedo preguntarle a mi compañero, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, que a lo mejor pues no tenga una información como lo suficientemente robusta y verídica para
digamos que para encontrar respuestas a lo que yo estoy buscando. Entonces tenemos también las entidades de salud y entidades como Profamilia, por ejemplo, pues que brinda asesorías no solamente a adolescentes y jóvenes en temas de sexualidad, sino también a estos educadores, a estos papás y a estas mamás que se preocupan por el bienestar de adolescentes y jóvenes, pero que lo quieren hacer de una manera franca, de una manera segura y de una manera descomplicada, porque también hablar de la sexualidad con temor, como con pudor, pues como que a veces sientan esa seguridad de los además padres. porque los pelados nos leen, o sea, si tú le preguntas o sea, si un adolescente te pregunta acerca de, no sé, prácticas sexuales, diversidad sexual, y si yo no sé como adulto, ellos van a percibir también como de pronto esa ansiedad y ese temor. Entonces sí es importante como también aprender de los adolescentes y relajarnos para poder empezar a tener estas conversaciones que, por más relajadas que sean, no dejan de ser serias e importantes para la prevención de problemáticas como los embarazos adolescentes, las ITS, las violencias basadas en género, etc. Te preguntaba hace un momento también a qué edad empezar a hablar con estos jóvenes o con los niños, porque no es igual hablarle a un niño de 5, 6, 8, 10 años que a una niña de pronto de 14, 15 o de 16 años. Me imagino que ahí la metodología o la forma de hablarle es diferente. Sí, digamos que la sexualidad es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿sí? Entonces los bebés tienen sexualidad, las infancias tienen sexualidad, pues obviamente los adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, ¿sí? Y por eso es importante abordar el tema desde edades tempranas. Sin embargo, pues también como adultos o como papás y mamás o docentes, debo saber que debo como ajustar el lenguaje a las necesidades y a las particularidades de ese infante que me está preguntando o de ese adolescente que de pronto está comenzando la pubertad y lo está cuestionando todo y lo está preguntando todo, o al joven ya universitario que de pronto quiere profundizar un poco más. ¿Sí? Entonces, sí es importante como ajustarnos a las necesidades y a las particularidades. Por ejemplo, a un niño de 5 años, a un preescolar, pues obviamente el tema de la sexualidad va a estar más ligado a conocer las partes de tu cuerpo, conocer lo que puede ser apropiado o inapropiado. El tema de los secretos en las infancias, pues es un tema que sí o sí hay que abordarse para prevenir, por ejemplo, abusos sexuales, ¿no? Que es una problemática también muy presente en las infancias y que gracias a la educación integral para la sexualidad, pues se pueden prevenir muchas problemáticas. Ahora bien, con los adolescentes y jóvenes es importante hablar de la sexualidad, pero no solamente desde la prevención, porque también esa es otra, ¿no? Sí. Todo el tiempo les estamos hablando a los pelados de tiene que usar condón, tiene que... Se van a llenar de temores. Embarazo, VIH, y no necesariamente tiene que ser así, es decir, si bien tenemos en cuenta la perspectiva del riesgo, ¿sí? Porque en la adolescencia hay muchos riesgos, no es solo la única. Hablar de sexualidad también es hablar de sexualidad libre, de una sexualidad placentera y de una sexualidad responsable, es decir, no solamente desde la prevención, sino también desde una mirada positiva, promocionando una sexualidad placentera, libre y segura. Pues Carolina, veamos, y los televidentes también, quisiera que conocieran cuál es la opinión de las personas, si realmente les están hablando en estos momentos a sus hijos de sexualidad y de planificación familiar y por qué o no lo hacen. Miremos. Estoy de acuerdo para que ellos desde esa etapa se vayan induciendo qué es la planificación familiar. Cómo protegerse, cómo evitar muchos, muchas complicaciones en un futuro. Sí, desde casa me fundamentaron eso y pues bueno, sí tuve esas bases por ese lado. Claro, muy importante para que ellos desde pequeños sepan qué es la educación sexual. Lamentablemente las personas pues hoy en día no tienen como el pensamiento pues centrado en qué es la planificación familiar, ¿no? O sea, si uno trae a los hijos tendría que tener como los medios y los recursos para tenerlos con un bienestar a ellos y lógicamente para nosotros las familias. Buenos días, nombre y cargo. Mi nombre es Araceli Cuero.
Doña Araceli, ¿usted está de acuerdo con hablarle a los jóvenes y adolescentes sobre planificación familiar? Es lo mejor que puede hacer un excelente país. Bueno, me ha encantado impartir esa educación porque de ahí depende que una niña o que un joven no se llene tanto de problemas para la madurez, para que pueda estudiar, para que pueda salir adelante. Y mis hijas lo han hecho. Nosotros vamos a hacer una pausa institucional y ya volvemos con este tema de sexualidad y planificación familiar en jóvenes y adolescentes. Ya volvemos. Continuamos en Salud y Vida. Carolina, siguiendo el tema de la sexualidad, ¿podríamos ampliar un poco más qué es esto del término de sexualidad integral o educación integral en sexualidad? ¿Cómo podemos definir eso? Listo. Digamos que la educación integral para la sexualidad es una herramienta que busca fortalecer las competencias en todos los cursos de vida de las personas. Es decir, la idea es que se llegue a infancias, juventudes, adolescencias, personas adultas en general, porque como lo mencionábamos anteriormente, pues la sexualidad es digamos que es un elemento que nos atraviesa a todas las personas. Sin embargo, sí es importante enfatizar en los cursos de vida de infancias, adolescencias y juventudes, porque digamos que la adolescencia y la juventud son etapas también donde los adolescentes y jóvenes tienen muchos riesgos, sí, claro, frente a las prácticas sexuales, frente a los embarazos tempranos y las violencias basadas en género. Entonces digamos que la educación integral para la sexualidad es una herramienta que fortalece, digamos que competencias argumentativas y actitudinales en adolescentes y jóvenes para que puedan tomar decisiones libres, seguras, informadas acerca de su sexualidad y que vayan muy en sintonía con sus proyectos de vida. Entonces, la educación integral para la sexualidad, y de hecho la evidencia ha demostrado que es uno de los elementos más importantes para combatir todas estas problemáticas como el embarazo temprano, como las ITS, como las violencias basadas en género, etc. Carolina, basándonos en lo que nos dices, entonces podríamos decir, quizás, no sé los televidentes que pueden pensar, si yo le hablo a mi hijo o a mi hija de sexualidad o de planificación, ¿lo estoy incentivando a que tenga relaciones tempranas o cómo se maneja esto? Listo, mira que en el marco de las asesorías que brindamos en Profamilia, tanto a adolescentes y jóvenes como a educadores y padres de familia o madres de familia que asisten a nosotros como con esa angustia o esa preocupación de, ok, quiero proponer el tema, pero me da miedo de que si yo hablo con él o con ella, les esté dando como luz verde para incentivar las relaciones sexuales a temprana edad. Y es importante tener en cuenta que este es un estigma y un prejuicio que tenemos las personas adultas frente a las juventudes y frente a la sexualidad. A veces pensamos que las juventudes son personas irresponsables, o que los jóvenes son irresponsables o son promiscuos o que no saben, como de pronto que no tienen ni idea de la vida, y esto es un estigma y es un prejuicio. Lo mismo pasa con la sexualidad. Entonces, hablar de sexualidad con adolescentes y jóvenes, lo que la evidencia ha demostrado ha sido todo lo contrario. Es que si yo hablo de sexualidad con mi hijo o con mi hija, voy a prevenir situaciones que pueden afectar sus proyectos vitales, como por ejemplo una maternidad o una paternidad temprana, o prevenir a tiempo, por ejemplo, una violencia basada en género o una ITS. Es decir, el conocimiento da poder, ¿sí? Pero digamos que si yo no sé qué hacer con ese conocimiento, pues tampoco serviría de nada. Entonces, una educación integral para la sexualidad lo que va a hacer, y con evidencia, con toda la evidencia, pues digamos que disponible, se ha demostrado que lo que busca es promover relaciones sanas y seguras con las personas como en general, y prevenir también situaciones pues problemáticas alrededor de la sexualidad, como las que estamos hablando, como el embarazo temprano, como las violencias basadas en género, como las ITS, etc. Me hablas mucho de ITS, ¿qué significa? Las ITS son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí?
que cuando digamos que no tenemos conocimiento o cuando probablemente no hemos recibido educación integral para la sexualidad, información, pues es uno de los riesgos también a los cuales están expuestos no solamente los jóvenes, los adultos estamos expuestos también a ITS, y que muchas veces no solamente los jóvenes sino los adultos necesitamos educación integral para la sexualidad, para el ejercicio de nuestra sexualidad, pero también para poder dar respuesta a esas preguntas, a esas inquietudes y a esas conversaciones que sí o sí tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestros alumnos. Podríamos decir entonces que los jóvenes tienen una edad específica para empezar a planificar, o ya depende de lo que piense el padre o del mismo joven o de la misma niña. Bueno, digamos que la decisión de empezar como acceder a anticoncepción es una decisión netamente de los adolescentes y jóvenes, porque el acceso a anticoncepción, así como la educación integral para la sexualidad, es un derecho humano, un derecho sexual y derecho reproductivo. Que si tú como hijo o como adolescente quieres como proponer el tema y decirle a tu mamá y a tu papá como, hey, soy responsable, soy autónomo y quiero comenzar a, no sé, utilizar métodos anticonceptivos, maravilloso. Pero esta decisión la debe tomar únicamente el joven, obviamente después de haber recibido educación integral para la sexualidad. Que si hay una edad para planificar, lo mencionábamos anteriormente, la adolescencia es creo que la edad en donde están los pelados planificando su futuro laboral, su futuro económico, académico y por supuesto también digamos que su sexualidad. Entonces digamos que usualmente se comienza a hablar acerca de anticoncepción iniciando la pubertad, quizás un poco antes, porque también digamos que aquí en Colombia el inicio de las relaciones sexuales cada vez es más temprano, ¿sí? Entonces pues sí es importante que antes de que esto pase, pues los adolescentes y jóvenes que están comenzando en la pubertad ya tengan la información para poder que tomen decisiones pues seguras e informadas acerca de su sexualidad. Además porque ahorita los jóvenes adquieren mucha información por todos lados, internet es una práctica muy fácil y muy asequible pues para llegar a información buena y no tan buena. En este sentido, me gusta mucho hablar del tema de una red de jóvenes que tiene Profamilia en este sentido, porque ayuda a aclarar los derechos que tienen los jóvenes en cuanto a sexualidad y a planificación familiar. Tú coordinas esa parte, ¿cuál es esa ayuda que reciben esos jóvenes? Porque ellos se empoderan además porque son voluntarios en este tema. Totalmente. La red de jóvenes de Profamilia es un espacio maravilloso para los jóvenes, además que a ellos les encanta estar allá. Es un espacio en donde se promueven herramientas de agencia y empoderamiento sobre salud sexual, salud reproductiva, sobre sexualidad en adolescentes y jóvenes. Se buscan también promover espacios seguros de participación y claramente de posicionar la educación integral para la sexualidad como un derecho, pero también para que jóvenes que han recibido previamente un proceso de formación de derechos sexuales y derechos reproductivos, eduquen también a otros jóvenes frente a la sexualidad. La evidencia también ha demostrado que se genera más impacto cuando un joven le habla a otro joven acerca de sexualidad que nosotros, como desde nuestra mirada adultocéntrica, hablarles a los pelados, como que a veces, no digo que siempre sea así, pero como que no nos copian del todo que un adolescente como de sus mismas características venga y le hable y le diga, mira, es que es importante usar el preservativo, es que mira que las violencias basadas en género, entonces se genera más impacto cuando más confianza también se podría decir. Exactamente. Es transmitida de un joven a otro joven. Entonces el voluntariado de la Red Joven es precisamente eso, es un espacio seguro, es un espacio en donde los adolescentes y jóvenes pueden hablar sin temor, sin tapujos acerca de ITS, acerca de sexualidad, acerca de diversidad sexual, acerca de salud mental también, ¿no? Porque pues la sexualidad va muy anclada también a la salud mental, ¿sí? Y alrededor también de los adolescentes, hay otros riesgos, está el consumo de sustancias psicoactivas, está la deserción escolar. Entonces dentro de la Red Joven se busca precisamente eso, empoderar
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos, y son espacios también, como ellos dicen, son muy chéveres. O sea, nosotros los chicos no llegan a la Red Joven a recibir cátedra y las diapositivas, sino lo hacemos como desde la lúdica, desde el juego, desde hacer experimentos sociales también con otros jóvenes en los parques, en los conciertos. Hace poco estuvimos en el Petronio. Entonces, pues la idea es que sean los mismos jóvenes quienes educan a otros jóvenes, obviamente previo a haber recibido una formación en todo el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nosotros tenemos Red Joven en todas las clínicas de Profamilia País, y aquí en Cali tenemos una Red Joven en Cali Tequendama y otra Red Joven en el distrito de Agua Blanca. En Palmira, en Buga, en Tuluá, en Pasto, próximamente en Buenaventura. Entonces, pues ahí súper chévere si nos están escuchando para que se vinculen a la Red Joven de Profamilia. Y qué mejor o quién es mejor que los mismos jóvenes que nos cuenten esta experiencia, ese voluntariado, esa forma de llegarle a esos otros jóvenes para hablar de sexualidad y planificación familiar. En Cali y desde Profamilia existe el programa de atención integral CPJ, Centro para Jóvenes, un espacio donde se busca aportar a los proyectos de vida de adolescentes teniendo en cuenta la vivencia de una sexualidad informada, libre, segura, autónoma y placentera. Creo que se adquiere mucho conocimiento. Inicialmente aprendes mucho sobre lo que son derechos sexuales y reproductivos, violencias basadas en género, anticonceptivos, formas de cuidado, inclusive se aprende mucho hasta de salud mental aquí. Le da a uno una perspectiva personal sobre su sexualidad, entonces uno se vuelve más precavido, más juicioso, aprendes cosas que de pronto no sabías antes, porque la sexualidad es un tema que muchas veces no se habla mucho, entonces aprendes cómo llevar estas cosas a tu vida y cómo cuidarte de manera correcta y tomar decisiones más asertivas. El rango de edades para participar como voluntario de esta red joven es de los 12 años hasta los 28 años, acercándose a los puntos de atención que se encuentran a través de las redes sociales. Sin duda, este es un grupo donde el aprendizaje genera un impacto social de forma positiva entre los mismos jóvenes. Es como un foco, como una persona líder en nuestros grupos sociales, entonces nos volvemos ese referente que nuestros amigos, nuestros conocidos dicen, tú sabes sobre esto, te puedo preguntar, mira que tengo una duda, qué puedo hacer, dónde puedo ir. Entonces uno le dice, mira, hay esta línea en Profamilia en la que puedes buscar información, o mira, yo si sé esto, te puedo comunicar con una psico, con alguien que te pueda ayudar más si yo no la sé. La verdad, siempre que hemos ido a hacer incidencia ha sido muy bien recibido por los otros jóvenes, siempre nos acogen muy bien, nos tratan bien a la hora de que nosotros les explicamos, y ellos siempre están muy pilos a la hora de buscar aprender, y más porque no es algo común como nosotros enseñamos las cosas, es más bien algo didáctico y una forma rápida de juego y de interacción donde el chico no se aburre, sino que aprende divirtiéndose y jugando. Los métodos anticonceptivos, cómo actuar ante casos de violencia e incluso en casos de bullying son parte de todos los aprendizajes que se brindan en este voluntariado para jóvenes. Sexualidad y planificación familiar en adolescentes es el tema de hoy aquí en Salud y Vida. Carolina, este tema puede ser un poco polémico, pero la idea es ir direccionando a esos padres y por qué no los adolescentes, porque a veces me quedó como una duda en el bloque anterior, porque hay jóvenes que creo que todavía se encuentran con esa parte de los papás en que no les permiten hablar de planificación o les da miedo y no saben qué hacer. Ellos tienen sus propios derechos, ellos pueden decidir a empezar a planificar. ¿Cómo decirles a esos padres, venga, ayúdenlos, no les escondan, no les digan que no? ¿Cómo direccionarlos en ese sentido? Sí, digamos que aquí la invitación a todos los padres, madres, educadores, docentes, tíos, abuelos que tienen hijos, alumnos, sobrinos, adolescentes y jóvenes, es como escuchémoslos, ¿no? Y también como coloquémonos
ubiquémonos a su mismo nivel. No digo bajémonos porque eso no implica como soy menos que tú, sino escuchar a los adolescentes. Creo que sí es importante también como empezar a desvirtuar muchos prejuicios que nosotros como sociedad adulta hemos tenido con los adolescentes, con las juventudes, lo mencionábamos anteriormente, o sea, hablamos de juventudes desde una perspectiva únicamente del riesgo y dejamos de lado lo positivo que es ser adolescente y joven. Sí, o sea, sabemos que como papás llega la adolescencia y es como un boom por los cambios a nivel psicológico, físico, emocional, social, pero la adolescencia es una etapa profundamente intelectual, o sea, los pelados empiezan a cuestionar muchas cosas, cuestionan la autoridad, cuestionan, ellos no tragan entero, y eso es importante que suceda en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en esta etapa se gestan dos procesos importantes como la consolidación de la personalidad y de la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los adolescentes cuestionen la sexualidad es genial, es importante. Que los adolescentes cuestionen la autoridad es importante. Es importante también que nosotros como adultos demos respuestas contundentes a esos cuestionamientos, pero que también sepamos que las juventudes son fuerza de transformación social. Y esto nos lo ha demostrado las juventudes aquí en Cali. Desde hace 2 años para acá han venido movilizando a todo un país. Entonces, la recomendación sería esa, como desmitifiquemos y desaprendamos también esos prejuicios que nosotros construimos cuando éramos adolescentes acerca de la sexualidad, ¿no? O sea, ¿qué nos hubiera gustado a nosotros saber acerca de la sexualidad que nunca nos dijeron y que lo fuimos aprendiendo de pronto ahí en el ensayo y error, y que si nosotros nos tocó a nosotros así, pues que ojalá a mi hijo o a mi hija adolescente no le toque y que yo pueda darle la información contundente, certera y necesaria para que pueda tomar decisiones, como siempre lo decimos, seguras, informadas acerca de la sexualidad. Y es que además de las enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir desde muy jóvenes, también está un embarazo, ¿no? ¿Qué les podríamos decir a esas personas que quizás en este momento nos están viendo, esa niña que está en embarazo a sus 14, 16 años, ese niño pues que tiene a su pareja, a su novia también en embarazo, y a esos padres que no saben en este momento qué hacer porque están afrontando como este primer impacto de, Dios mío, tengo a mi hija, mi hijo va a ser papá muy joven? ¿Cómo manejar esta parte? Listo, tú lo dijiste, o sea, voy a ser papá, voy a ser mamá muy joven. Y digamos que aquí es importante que se sigan documentando, que sigan asistiendo o que sigan asesorándose en todo lo relacionado a su salud sexual y su salud reproductiva, ¿sí? Y para eso pueden ir a sus centros de salud o pueden ir a instituciones como Profamilia, desde donde les vamos a asesorar en todo lo relacionado a su sexualidad, pero también a su juventud. Porque ¿qué pasa? Cuando hay maternidades y paternidades tempranas en la adolescencia, muchas veces la sociedad les trata ya como si fueran personas adultas, y nos olvidamos de que son jóvenes o adolescentes que están asumiendo un rol de ser papá o ser mamá. Es decir, ser papá o ser mamá no les quita la juventud, no les quita su ser joven o ser adolescente. ¿Sí? Entonces creo que sí es importante también como tener en cuenta como que esa apreciación, obviamente sin desconocer que la maternidad y la paternidad implica asumir también nuevos roles y nuevas responsabilidades y nuevos cambios, pero eso no quiere decir que porque sea mamá o sea papá yo deje mi juventud y deje de ser joven y deje de comportarme y merezca también una atención diferencial como adolescente o joven. Sí. Y dejar de apoyar también a ese hijo o a esa hija que está en embarazo, porque eso creería que incentiva también a que estos niños no lleguen a realizar lo que ellos han anhelado, porque el hecho de que estén en embarazo en este momento no quiere decir que puedan cumplir esos sueños más adelante, ¿no? Exactamente, sí. Digamos que en el proyecto de vida la maternidad sí entra a ser como
un quiebre, por así decirlo, o un stand-by a ese primer proyecto inicial que se pensaron, que se soñaron, pero esto no quiere decir que su proyecto de vida no pueda ajustarse, no pueda modificarse para continuar materializando esas metas, como lo mencionábamos anteriormente, frente a su realización académica, su realización intelectual, laboral, etcétera. Entonces, creo que sí hay un ajuste en el proyecto de vida, pero esto no implica que, como a veces, como lo escuchamos, como se tiró la vida. ¿Por qué no? O sea, porque hay también, digamos que otras formas de darle continuidad a ese proyecto de vida, pero pues claramente las maternidades y paternidades tempranas, pues sí, como lo mencionaba, sí hacen un quiebre en el proyecto de vida de la persona, del adolescente, y también digamos que el embarazo adolescente, como todos lo sabemos, es una problemática que afecta, ¿no?, a nivel nacional las instancias económicas, las instancias políticas de todo un país. Ya que vas a ese punto, ¿hay alguna de pronto causa por la que en este momento se haya incrementado el embarazo en adolescentes? Quizás parte de la familia, de la educación escolar, o de dónde viene como ese incremento, si se podría decir de alguna manera. Digamos que Profamilia, al ser una entidad privada y sin ánimo de lucro, no podría precisar sus cifras como tal, pero sí podemos como socializar y compartir cuál es nuestra postura frente a esta problemática, y también podemos citar algunas cifras. Entonces, digamos que el DANE encontró que entre el 2020 y 2021 se incrementaron un 20% los embarazos, sí, cerca del 19 punto algo, del 20% los embarazos en adolescentes menores de 14 años. Y esto es una cifra alarmante y preocupante, porque si son menores de 14 años, entonces estamos hablando de infancias que están ejerciendo la maternidad, ¿sí? Y esto muy probablemente se deba a situaciones de presuntos abusos sexuales. Entonces, digamos que el embarazo adolescente es como el resultado de la interacción de múltiples factores, ¿no?, entre los que encontramos las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, las limitaciones económicas, los prejuicios y el estigma también de una sociedad profundamente conservadora como la colombiana, que se piensa la sexualidad desde el tabú, desde lo punitivo, y también cómo se piensa también las juventudes, los estereotipos de género, etcétera. Entonces es eso, la falta de oportunidades, la falta de educación y la falta de acceso a servicios integrales en salud sexual y salud reproductiva hace que el ciclo de el embarazo adolescente se perpetúe y se mantenga y se incremente, como tú mencionabas. ¿Podríamos entonces dar algunas recomendaciones a estas personas que nos están viendo en este momento para hablar tranquilamente del tema de la sexualidad, de la planificación familiar? ¿Qué les podríamos decir a ellos? Bueno, lo primero es que hay que relajarnos para hablar acerca de la sexualidad, comprender también que como adulto yo no tengo por qué sabérmelas todas, y si yo tengo alguna duda o alguna pregunta, puedo acudir a fuentes también como serias, ¿sí? Y puedo acudir también a entidades pues expertas en el tema frente a la asesoría en salud sexual y salud reproductiva. Lo segundo es también como posibilitar ambientes seguros, ambientes libres también de violencias, de estigmas, de prejuicios al momento de hablar acerca de la salud sexual, la salud reproductiva, las violencias basadas en género, etcétera. Y también como reconocer que en Profamilia tenemos asesorías, ¿sí?, en donde asesoramos a adolescentes y jóvenes, pero también a esos papás y a esas mamás que quizás no tienen las herramientas suficientes para proponer el tema en la familia o para proponer el tema en el aula, y que desde acá podemos pues brindarles estas herramientas para que puedan tener estas conversaciones y que sean conversaciones amenas y que pasen un rato agradable también en familia hablando acerca de la sexualidad. Definitivamente apoyar a estos jóvenes adolescentes en cualquier ámbito de la vida es fundamental, y en cualquier tema. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación y por aclarar quizás tantas inquietudes de los televidentes. No, muchas gracias a ti.
Bueno, les recuerdo las redes sociales para que nos sigan en @canal 102 Cali, para que estén conectados con Salud y Vida y también con toda la programación del canal 102 de En Cali Televisión. Nosotros seguiremos hablando más adelante de salud. Nos vemos pronto.